para los que no, de pronto no agarran muy bien en inglés, al principio le preguntaron que cuál fue su día más feliz. Entonces ella decía que fue cuando fue activada, que no sé qué. Después que cuál fue su día más triste. O qué era lo más triste, más bien, que ella pensaba. Y entonces ella decía que el hecho de saber que ella no puede sentir amor o no puede sentir compasión, ese tipo de sentimientos como los seres humanos, que eso era triste, ¿sí? Y bueno, ya después le empezaron y ella empezaba como así, ¿qué es lo que quiere decir? Pero lo que quiero decir es que mira hasta dónde vamos. Y la inteligencia artificial en sí no es el problema como toda la ciencia, porque la ciencia no es el problema. Los avances científicos no son el problema de la humanidad, el problema es cómo lo usamos, ¿cierto? Porque la ciencia Dios la permite, de hecho la ciencia Dios permite que avance. La ciencia es simplemente descubrir lo que Dios ya hizo desde que creó todo. Eso es la ciencia, descubrir cómo lo hizo Dios hace tantos tiempos. Hoy queremos hablarles un poquito de eso porque queremos compartirles algunos pensamientos que hemos tenido por ahí nosotros hablando internamente, donde probablemente hay cosas que tenemos que tener hoy en día muy presentes. Y, y quiero hablar de eso un poquito. Ya estamos, Johncito, ya estamos grabando, ¿cierto? Listo, gracias. Acuérdense que esto queda grabado para que podamos verlos tanto en YouTube como en el podcast. Bien, vamos a ver si lo logramos analizar todo y si no lo terminamos la próxima semana, ¿listo? Pero básicamente esto que ustedes están viendo son humanoides. Dicho de otra palabra, es más o menos una palabra que se dice como un ser humano con forma y características, perdón, un ser no humano con formas y características humanas. O sea, nosotros no podemos como considerarlo un ser humano, pero tiene las características, o varias de ellas, del ser humano. Entonces es más o menos como un humanoide. ¿Listo? Esto lo veíamos en películas. ¿Se acuerdan Robocop? ¿Quién vio Robocop hace muchos años? Dígame si no es lo mismo. ¿Cierto que Robocop era así? Solo que en esa época era de mentiras, era así, no era, pero Robocop era eso. Esto es ver Robocop, ahora sí podrían ser un Robocop actualizado, y ya en serio. Pero yendo un poquito más a las escrituras, quiero dejarles pensamientos que no podemos, a mí me da mucha cosa decirles, es que es así, punto. No, yo quiero es que todos como congregación indaguemos. Aquí hay dos puesticos si quieren, sigan, acá. Aquí si quieren, sí. Sigan acá, hola. Tranquila. Entonces, acá hay dos conceptos del humanoide. Para las que acaban de llegar, acabamos de ver al actual Robocop. Entonces decíamos que vimos un video del humanoide hoy en día, cómo lo de la inteligencia artificial se está moviendo y cómo al ponérsela a un robot están interactuando ya muy cerca y probablemente muy real a como lo hacemos los seres humanos. Entonces, quiero llevarlos a la Biblia porque es posible, y quiero que estemos muy atentos como congregación, de que una profecía se esté cumpliendo. ¿Listo? Y quiero que la analicemos juntos. Al final podemos decir, ve, esto puede ir por ahí, tenemos que estar pendientes. Vamos de una, saquen la Biblia todos los que la trajeron. ¿Quiénes no trajeron Biblia? Recuerde que aquí hay una regla. El que no traiga Biblia después de un mes de estar viniendo, le va a gastar a todos, ¿cómo se llama? Onces, el siguiente sábado que venga, ¿listo? Voy a prestar dos, porque ¿quién necesita? ¿Tú? Una por acá. Igual yo acá lo leo, ¿no? Pero, ¿una por aquí? Dale. Y tiene que ser, no, sí, la del celular no vale, ojo, cuando digo que tiene que traer, mínimo les damos un mes para traer Biblia, es porque no puede ser celular. Estamos incentivando a que usted compre Biblia, que usted tenga la Biblia, la raye, la suba, la baja. Ahora, si la letra es muy chiquita de las que les presté, porque puede ser, tranquilos, yo la leo. Aquí no pasamos los versículos, no los ponemos de aposta aquí en el, ay, se me fue la palabra, en la proyección, porque nos gusta que usted indague, abra y busque. ¿Listo? Esa es la intención. Bien, vamos a ir a una profecía famosa que está en el libro de Daniel, capítulo 2. Entonces vaya y busque Daniel, capítulo 2. ¿Listo? Y ponga
atención, no la voy a explicar nuevamente y no vamos a indagar mucho en esto, pero vamos a ir al grano porque hay bastante tela que cortar y es muy interesante esto. Entonces, Daniel capítulo 2, y vamos a ir, permítame un segundo, también abro por acá. El Daniel capítulo 2, versículo 31. Para irlos poniendo en contexto mientras están buscando, recuerden que en esa época había un rey que se llamó Nabucodonosor, rey de Babilonia. ¿Listo? Eso recuérdenlo. Ahora, ¿qué pasó con Nabucodonosor? Que ese rey tuvo una noche un sueño. Y el rey de Aposta, imagínense lo que hizo. El rey de Aposta le dijo a todo el reino que él gobernaba, le dijo a todos los, digamos, los líderes en términos de sabiduría y todos los sabios y todo el tema del reino, les dijo, miren, quiero que alguien me interprete el sueño. Entonces los sabios y eruditos de la época le dijeron, pues díganos el sueño y se lo interpretamos. Y él dijo, no, yo no les voy a decir el sueño. Ustedes me tienen que decir lo que soñé y aparte me tienen que decir el significado. Imagínense, eso lo hizo ese rey. Todo el mundo quedó como, pero su majestad, ¿quién está pidiendo? Lo que usted nos está diciendo es una locura. Y él dijo, no, si ustedes son tan sabios me tienen que decir eso. Es más, si no me lo dicen, voy a mandar a matar a todos los sabios del reino. En esos días estaba Daniel. Este es el famoso Daniel, que por eso usted ve ese libro. Daniel era un hombre lleno del Espíritu de Dios. Dios estaba con Daniel. Y una de las cosas famosas que Daniel hizo, o que más bien Dios hizo a través de Daniel, es que le daba la capacidad de interpretar sueños. Cuando se enteraron de esto, y Daniel se enteró de esto, le pidió a Dios que si le quería revelar el misterio de lo que había soñado el rey. Y Dios se lo reveló, sin necesidad que el rey le dijera nada. A tal punto que entonces llegó Daniel y se presentó ante el rey. Es más, le dijo, por favor no vaya a matar a los sabios de su reino. O sea, les salvó el pellejo a ellos. Les dijo, le voy a decir, pero él hizo hincapié en algo. Le dijo, yo le voy a contar su sueño y se lo voy a interpretar, pero quiero dejarle claro algo. Yo no soy más que nadie. Esto me lo reveló el Dios del cielo y de la tierra. O sea, él le dio de una vez toda la gloria a Dios sin ufanarse que era él. Y le dijo, y le voy a decir lo que usted soñó. Yo no voy a leerle qué soñó, después se lo lee usted, o sea, se lo va a decir rápido, pero usted tiene que leerlo. Él soñó que el rey le dijo, usted rey vio en un sueño una estatua gigante. Y en esa estatua gigante tenía un aspecto como todo rudo, como feo, malo esa estatua. Y la estatua tenía una cabeza de oro, le dijo, tenía unos pechos y unos brazos de bronce. Después le dijo que la parte del tórax y todo esto, aquí esta parte la tenía era esa estatua de de plata, y luego las piernas y todo esto, usted me está imaginando así, ¿no? Las piernas y todo eso las tenía de hierro. Y había algo muy interesante, los pies los tenía de dos, era una mezcla entre el hierro y el barro. Así era la estatua. Entonces le dijo que en el sueño, le dijo, rey, ¿usted vio esa estatua así como le estoy diciendo? Ahora le dijo, rey, de repente usted vio que vino una piedra que como que se desprendía sin intervención humana y que caía del cielo y le pegaba y llegaba y ¡pum! Y le pegaba a toda la estatua en la parte de abajo y hacía añicos toda la estatua. Y listo. Entonces el rey quedó, ¡oh! Y dijo, es más, se lo voy a interpretar. Entonces él empezó a decirle, mire rey, en este momento Dios le ha dado a usted, rey de Babilonia, la potestad sobre todo lo conocido como tierra. Usted tiene la autoridad, Dios se la permitió tener. Usted es la cabeza de oro. Después le dijo, pero después de usted viene un reino con un poquito de menos poder tan absoluto como usted lo tiene, que va a venir después de usted y que es representado por esta parte.
Eso ya históricamente se sabe. Esta parte del pecho y de los brazos fueron los medos persas. Eso ya se sabe. Ya no voy a explicar eso, pero entonces después de Babilonia vinieron los medo persas. Después, ¿qué pasaba? Aparecía la parte de plata. Ese fue el reino que vino después, que fueron los griegos. Ya todos lo sabemos. O sea, Dios en un momentico le habló toda la historia de la humanidad. Por eso es tan importante que usted se dé cuenta de esto. De repente le dijo, ya usted sabe que esta parte del hierro eran los griegos. Después venía todas las piernas. Y muchos relacionamos, y creo que tienen razón, con Roma. Ese fue el imperio posterior al griego. Pero llegó un momento donde ya llegamos a los pies. Y justo la piedra que venía del cielo y hacía añicos a los pies y a todo, pues es el Mesías. Y es el reino de Dios que se aproxima y que Él va a hacer añico a los demás reinos y se va a volver el único reino en la tierra. Pero la pregunta es, Él llegó en el momento en que estaban ya en los pies. Y fue a los pies a los que Él... Pero los pies, y mire esto tan interesante, los pies eran una mezcla entre el hierro y el barro, que era como el último imperio que se iba a levantar antes de que llegara ¿quién? El Mesías. Yo no lo puedo asegurar porque sería mentiroso decirle, es que escuché la voz de Dios y no. Pero a mí me gusta mucho, como decíamos con Dieguito, y empezar a analizar qué onda, ¿no? ¿Qué hay detrás de todo esto? Si era una mezcla entre el barro y el hierro, entonces yo empecé a pensar, ¿y qué podría ser el barro? ¿Cierto? Y quiero mostrarle 2 versículos en la Biblia, a ver qué podemos analizar. Mire lo que dice Génesis, capítulo 2, versículo 7. Ábrase Génesis, bien al comienzo de la Biblia, capítulo 2, versículo 7. Y miren lo que dice la escritura en esa parte. Dice lo siguiente. Y Dios el Señor formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz hálito de vida, y el hombre se convirtió en un ser humano. Nos dan una primera imagen de que Él a nosotros los seres humanos nos trajo del polvo de la tierra. ¿Ustedes alguna vez han visto a alguien ya cremado, las cenizas? ¿Qué queda? Polvo, literal. ¿Alguien ha tenido cenizas de algún muerto? ¿Los han visto? Yo sí. Y eso es literalmente, es impresionante, es polvo. Pero aquí no está hablando ¿de qué? Se me fue la palabra que estamos usando, la que ahorita estamos hablando, de barro. Pero sí, cuando hablamos de ser humano, una vez Dios usó eso para hablar del ser humano. Y miren lo que dijo en Jeremías. Busquen el libro de Jeremías, capítulo 18. Jeremías, capítulo 18, versículo 6. Y mire qué interesante este versículo. Jeremías capítulo 18, versículo 6. Hubo una famosa situación que Dios usó para hablar de nosotros como seres humanos, y que dijo, Jeremías capítulo 18, voy a leer desde el 5. En ese momento la palabra del Señor, dice Jeremías, vino a mí y me dijo, pueblo de Israel, ¿acaso no puedo hacer con ustedes lo mismo que hace este alfarero con el barro? Afirma el Señor. Ustedes, pueblos de Israel, son en mis manos como ¿qué? Como barro, dice el Señor, en las manos del alfarero. Y bueno, él después sigue hablando de cosas, pero empezó a hablarnos que el pueblo, que nosotros, la gente, delante del Señor éramos como ¿qué? Como barro, empezó a decir. Ahora, yo estoy indagando y quiero que ustedes piensen conmigo. A mí me gusta que nosotros como congregación analicemos cosas, ¿sí?
Miren lo que dice, ahora sí volvamos a Daniel, ojalá no lo haya roto, no lo haya cerrado, perdón. Daniel capítulo 2, volviendo en ese momento, dice capítulo 2, versículo 31. Ahora sí vamos a leer después de la explicación que le di a Daniel capítulo 2, versículo 31. Mire lo que dijo Daniel, ahora sí, literalmente al rey. Dice así: en sus sueños su majestad veía una estatua enorme de tamaño impresionante y de aspecto horrible. La cabeza de la estatua era de oro puro, el pecho y los brazos eran de plata, el vientre y los muslos eran de bronce. Bueno, se le dije al revés, bronce y plata, pero bueno, eso no cambia mucho. Y las piernas eran de hierro, lo mismo que la mitad de los pies, en tanto que la otra mitad era de barro cocido. De pronto, y mientras su majestad contemplaba la estatua, una roca que nadie desprendió vino y golpeó los pies de hierro y de barro. O sea, la roca que es el regreso del Mesías, eso es la roca. Vino y le pegó ¿a qué? A la parte de abajo, de los pies. ¿Y qué dice? La estatua se hizo polvo, como el que vuela en el verano cuando se trilla el trigo. El viento barrió con la estatua y no quedó ni rastro de ella. En cambio, la roca, que es el reino que se avecina de nuestro Señor, que dio contra la estatua, se convirtió en una montaña enorme que llenó toda la tierra. La Biblia por eso dice que el reino de Dios va a cubrir y a gobernar absolutamente toda la tierra. Yo por eso le digo a la gente, usted no crea que se va al cielo cuando se muere. Usted se muere y se va al lugar de los muertos, que se llama Hades o Seol. Y cuando el Mesías regrese ahí, usted va a resucitar y va a ver su reino en esta tierra. Sí, en esta tierra va a reinar Él. ¿Por cuánto tiempo dice el Apocalipsis? Por 1000 años. O sea que nosotros nos vamos con Él viene por nosotros. Es diferente. Ahora, cuando usted se muera, va a ir a un lugar bien, de luz, que se llama donde está que lo llaman el seno de Abraham y todo el tema. O sea, no es que usted va a estar mal. Ahora, que si hay, vuelvo y le repito, que si hay conciencia o no en ese lugar mientras vuelve el Señor, no se lo puedo asegurar. Pero Él va a volver, nos va a resucitar y vamos a ver su reino en esta tierra. Por eso, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. ¿Y cuál es la primera petición? Venga a nosotros tu reino y hágase tu voluntad en esta tierra. Eso es lo que va a pasar, como se hace ya en el cielo. ¿Listo? Ese es el objetivo de Dios y eso es lo que está diciendo acá. Va a llenar toda la tierra. Siga. Después, ¿qué dice? Este fue el sueño que tuvo su majestad y este es su significado. Y ahí se lo va a mandar Daniel. Su majestad es el rey entre los reyes, el Dios del cielo. Le ha dado el reino, el poder, la majestad y la gloria. Le está hablando a Nabucodonosor, ese rey de Babilonia en ese momento. Además, ha puesto en sus manos, en manos de su majestad a la humanidad entera, a las bestias del campo y a las aves del cielo. No importa dónde vivan, Dios ha hecho de su majestad el gobernante de todos ellos. Su majestad es la cabeza de oro. Después de su majestad surgirá otro reino de menor importancia, esos serían los medos persas. Luego vendrá un tercer reino que será de bronce y dominará sobre toda la tierra, esos serían los griegos. Finalmente vendrá un cuarto reino sólido como el hierro, esos serían Roma. Pero mira lo que dice después: y así como el hierro todo lo rompe, destroza y pulveriza, este cuarto reino hará polvo a los otros reinos. Su majestad veía que los pies y los dedos de la estatua eran mitad hierro y mitad de barro cocido. El hierro y el barro que su majestad vio mezclados significaban que este será un reino dividido, aunque tendrá la fuerza de hierro. Y como los dedos eran también mitad hierro y mitad barro, este reino será medianamente fuerte y medianamente débil. Y mire lo que dice acá: su majestad vio mezclados el hierro y el barro. Y yo cuando veo eso, y cuando yo veo lo que vimos ahorita, no pareciera como si estuviera mezclado el hierro y el barro, si queremos decir un poquito a los humanos, como tratando de mezclarlos, pero acuérdese que no lo van a poder fundir totalmente, no lo van a poder hacer perfecto. Es una mezcla que impacta, pero a la vez no puede ser totalmente homogénea, es una buena palabra. Y mire lo que dice: su majestad vio mezclados el hierro y el barro, dos elementos que no pueden, ¿sí ve? No pueden fundirse entre sí. De igual manera, el pueblo será una mezcla que no podrá mantenerse unida. Obvio,
yo no les puedo decir es que es así, pero a mí me causa demasiada curiosidad cuando empiezo a ver esto y recuerdo estas palabras. Ahora, ¿qué es lo que a mí me pone a pensar, y creo que a varios de nosotros acá nos pone a pensar esto de los humanoides, de los robots inteligentes, de todo lo que está pasando? Que no es, a mí me parece impactante, pero el problema no es que ellos puedan hablar con nosotros y eso. El problema es lo que está hablándose hacia dónde va este tema. Y aquí, para mí, esto es lo más impresionante, lo que yo le voy a empezar a mostrar. Partiendo del punto en que quizás el último reino que nos mostró la profecía es quizás la época que se avecina, donde vamos a ver humanoides cada día por todo lado. Y no solo por todo lado, quizás intenten que nosotros nos convirtamos, entre comillas, en uno de ellos. Ya les voy a explicar por qué. Pero es una mezcla entre el barro, probablemente, y el hierro, pero que no se pueden fundir del todo entre sí. Ahora, le voy a hacer preguntas un poquito bíblicas. A ver quién se gana el 5. ¿Están listos? Para ver si me agarra a ver hacia dónde vamos. Número 1. Cuando el ser humano pecó en el jardín del Edén, ¿cuáles son dos de las consecuencias más tremendas que sufrimos hoy en día aún por esa desobediencia? ¿Qué entró a la tierra o a la humanidad y al mundo entero cuando Adán y Eva desobedecieron al Padre? ¿Qué entró? La muerte. Punto. Eso es clarísimo. Pero que es otra cosa que al ser humano lo afana mucho y que tiene que ver con el hecho de que somos mortales. Que ahora, ¿qué nos ocurre? Tenemos que enfermedades. Eso es una de las cosas, aparte de la muerte, que hay que enfermedad. Dígame si no son dos de las cosas que uno dice, oh, y usted por muy santo que sea, le aseguro que se va a enfermar, porque hay virus, porque hay situaciones. Y de hecho la Biblia explica que hay enfermedades que vienen por la desobediencia, es verdad, castigo. Pero hay otras que si usted se sale, no sé, al Polo Norte sin ropa, pues ahí verá si no se va a enfermar, obviamente, ¿cierto? Porque algunas veces hay doctrinas que intentan decir que uno nunca se va a enfermar. No, porque somos humanos mortales, ¿o no? Hay virus, hay cosas. Ahora, que yo llegue virgen al matrimonio y solo tenga una esposa, pues nunca me va a dar un SIDA. Porque tengo obediencia, pero si molesto y molesto, pues puede llegar una infección, puede llegar algo por no obedecer a Dios y eso es su causa de mi desobediencia. ¿O no? Entonces, la muerte y la enfermedad son dos cosas que el hombre siempre ha querido no tener que pasar o sufrir. ¿O no? ¿Verdad? Ahora, esta es ya le hice la primera pregunta, ahora viene la segunda. ¿Cuáles son los 3 atributos más famosos de Dios o más reconocidos de Dios, atributos que nosotros los seres humanos no podemos tener y de los cuales no podemos gozar por no ser, entre comillas, Dios? ¿Qué son los famosos? ¿Que Dios es qué? Omnisciente, omnipresente y omnipotente. 3 cosas que muchos dirían que envidia Dios las tiene, pero nosotros no. Entonces, por un lado tenemos la muerte y la enfermedad, que es como el dolor de cabeza de la humanidad. Y por otro lado tenemos la envidia de que no podemos ser omnipotentes, omniscientes y omnipresentes. ¿Qué significa omnipresentes? Es que estamos en todo lado. ¿Cuántos de ustedes no les gustaría estar en todo lado y saber, o sea, estar mirando todo? ¿A cuántas esposas no les gustaría saber dónde están sus maridos a todo momento? ¿Cierto que sí? La omnisciencia es saberlo todo. Esa es la otra, la omnisciencia. Todo lo sabe. ¿Cuántos de nosotros no quisiéramos ser saberlo todos? John es casi, pero no lo es del todo, ¿cierto? Que Johncito es casi omnisciente, pero no lo puede saber todo.
Y la otra es la omnipotente, o sea, tener el poder de hacer cualquier cosa. Todo lo puedo, yo. Esas tres cosas sabemos que son atributos de Dios que todos los humanos envidiamos. Ahora, ¿por qué les digo estas dos partes de estas situaciones? Porque los quiero llevar a algo que ya he empezado a escuchar y que tiene que ver con los humanoides y todo esto. Y al final usted va a decir, ¡ah! Y ya le voy a mostrar por qué. Mire, una de las cosas que quiere el hombre, o hacia donde está tratando de ir con todo esto, es ser inmortal. ¿O no? Uno no tiene que ser muy, ¿qué? Estudioso para darse cuenta que todo esto va, o una de las cosas hacia donde va todo esto, es a tratar de tener inmortalidad. Al punto que hablábamos la vez pasada, no solo de esto, tratar de que usted en algún momento logre tener o su conciencia sea grabada de alguna manera para que su mente quede aquí en esta tierra si usted se haya ido. No suena tentador, no suena tentador que a usted le llegaran a decir en el futuro, oiga, nosotros a través de esta tecnología podemos tener un humanoide acá que tenga la conciencia de su abuelo y usted lo tenga acá siempre, porque ya se grabó todo, se tiene todo, entiende su personalidad y se lo dejamos acá con usted. ¿Usted qué? ¿No le llamaría la atención? Porque va a ser muy real, ¿o no? Obvio, pero si alguien si ese humanoide es capaz de sabérsele todas, o sea, tener su personalidad, para que me lo entienda, su conciencia, y le dicen a usted, se lo podemos poner. ¿No se siente usted tentado a decir, uy, claro, y así voy a tenerlo para siempre aquí al lado mío? Yo no le estoy diciendo, pero creo que una de las cosas hacia donde va el tema es hacia tratar de buscar de una u otra manera la inmortalidad, vencer la muerte. Número 2. Acuérdese, ¿qué fue lo que se perdió en el jardín del Edén o más bien, ¿qué nos pasó? Que entró la muerte. Pareciera como si el ser humano quisiera vencer esa consecuencia a su modo. Pregunta, ¿qué vino y qué prometió el Mesías si creemos en Él y vivimos una vida genuinamente para Él en esta tierra? ¿Qué nos prometió Él? Vida eterna. O sea que nosotros sí tenemos la posibilidad de recobrar la vida eterna. Solo que esta es la manera humana de donde lo están buscando y usted y yo no deberíamos buscar esa manera. Eso es como cuando Satanás le mostró los reinos de la tierra al Señor Yeshua, Jesús. Se los mostró y le dijo, yo te doy toda la potestad sobre estos reinos porque a mí fue cedida si tan solo me adorares. Y el Señor y el Mesías, ¿qué le dijo? No, Señor, yo no te voy a obedecer. Es más, está muy tentadora tu pretensión, pero no voy a acceder. Pregunta, ¿qué le dio el Padre a Yeshua, a Jesús, por haber sido obediente en su vida? Le prometió los reinos Él es el gobernador por excelencia y cuando vuelva Él va a tener toda la autoridad sobre todo reino. O sea que hay dos formas de llegar al mismo lugar. La corta y la fácil, o la verdadera que no tiene una consecuencia de muerte. Con esto nos van a empezar en el futuro no muy lejano a tratar de venderte, seguramente, de una u otra manera, la inmortalidad. Número 2. Con estos avances que tienen que ver con toda esta tecnología de la inteligencia artificial, pero también con los avances científicos en general, están buscando erradicar de una u otra manera las enfermedades. Están tratando de lograr meterte a ti en el cuerpo cosas en el futuro que logren restaurar, como decíamos la vez pasada, células. Así como quien dice, si le da un cáncer, pues ya no da cáncer, los vencen y vencen un montón de enfermedades o prácticamente las enfermedades para que no nos consuman, no nos maten, no nos envejezcan, no nos enfermen. El hombre tratando de vencer la segunda consecuencia, una de las consecuencias por las que somos mortales, la enfermedad. Pregunta, sabiendo la verdadera, o sea, sabiendo que nunca vamos a ser del todo, o estar, más bien,
Vuelvo a repetir. Sabiendo que no estamos exentos de enfermedades, no dijo ni prometió el Señor que cuando pusiéramos las manos sobre enfermos, ¿el qué? Él iba a recobrar o a restaurar la salud. Solo que a veces Él dice, no, esta vez no, y Él tiene un propósito. Pero he visto y soy testigo de que Él revuelve y restaura la salud. Y no necesitamos aquí hacer shows ni nada. Ocurre. ¿O no? Pero cuando Él dice no, es no. Pero Él tiene la potestad de restaurar enfermos. ¿Cuántos de los milagros que Él hizo en esta tierra no fue que devolver la salud a enfermos? Muchísimos. Pero ahora queremos, o más bien la humanidad está tratando de lograrlo sin Dios. Todo esto es tratando de ignorar a Dios sin Dios, tratando de recuperarlo, para que me entiendan. Entonces la muerte, las enfermedades, tratar de vencerlas de manera humana, sin necesidad de Dios, ¿o no? Eso es lo que está en esos dos casos pasando. Ahora, mire esto, nos falta hablar de la omnipresencia, omnisciencia, omnipotencia. La envidia de todo ser humano, ¿no? La envidia de Satanás, porque Satanás no es ninguna de esas tres. Él tiene un gran poder, pero no tiene ninguna de esas tres tampoco, ¿o no? La envidia total de él. Y mire, se está hablando ya, hablemos de la omnisciencia, todos lo saben. La inteligencia artificial lo que está tratando es generar una mente omnisciente, que todo lo sepa. Y a medida que avance, porque ya ha avanzado, pero va a avanzar más, y lo que dicen es que la inteligencia artificial se nutre cada día más, o sea, entre más avanza, más sabe. Y como tiene toda la información prácticamente que la humanidad maneja, pues es como si se creara un superhombre omnisciente, que todo lo pueda saber, por lo menos hablando humanamente. Entonces, una de las formas de que Dios, o que solo Dios tiene, un atributo, lo estamos queriendo como humanidad tener, pasar. Y digo yo a mis más cercanos, les digo, estamos toreando a Dios. Estamos llegando al límite donde lo estamos toreando, no tenga otra palabra, lo estamos desafiando, es la palabra. Cada día más la humanidad lo está desafiando, porque a la final lo están desafiando es a Él. Tratando de ganar la vida eterna sin Él, tratando de recuperar la salud sin Él, tratando de ser omniscientes como Él, pero no con Él, no respetando que nadie lo va a poder hacer. Así quieran hacerlo. Hablemos de ser omnipresentes. Si usted cae en cuenta, esto a la final es una sola mente global, que está, digámoslo así, individualizado en diferentes androides, pero a la final es solo una mente. Y como decía en una película por ahí de Toretto, el ojo que todo lo ve. Para allá va esto. Tratar de que no se le escape nada, de tener la visión de todo, de que todo el mundo sepa todo momento, todo de todos. Una mente, un ojo global. ¿Eso qué es? Omnipresencia, estar en todo lugar. ¿Sabe por qué la persecución hacia los que amamos a Dios va a ser tan difícil en los últimos días? Porque van a saber todo. Porque va a ser muy difícil esconderse, escapar por todo esto que se avecina. Porque el que se revele y diga no me pongan en la marca de la bestia, ni en, como dice Apocalipsis, ni en la mano ni en la frente, se está revelando a que lo sepan todo. Y pues eres ¿qué? Eres objetivo, presa. Va a ser sencillo. Por eso es que se avecina un tiempo muy difícil para la tierra. Pero recuerde, hay dos iras. La ira de Satanás que va a venir contra los que amamos al Señor previo a su regreso,
o la ira de Dios que va a venir sobre toda la humanidad y ahí sí no hay nada que hacer. ¿Cuál de las dos vamos a pasar? Depende de usted. Yo quiero pasar la primera porque amo al Señor y porque sé que hay vida eterna. Así me maten, ¿o no? La segunda, quizás se burlen de nosotros, nos hagan daño primero a nosotros, pero cuando venga la ira de Dios, la vida eterna está en juego de ellos. No lo podrán tener. En fin. Y hablemos de la última, omnipotente. Yo creo que todo esto va a alimentar de que sean capaces de hacer cualquier cosa, de tener la potestad o el poder de crear lo que sea, de hacer lo que sea. Yo le decía hace poquito, yo con este avance creo que si hasta el día de hoy las compañías tenían errores, un margen de error en sus procesos muy bajo, con esto que se termina de perfeccionar, porque ya no va a haber cabida para el error humano. Ese error de que el cajero está contando y se le pasa un billete, eso ya no va a existir. De que un programador esté programando y esté creando algo, esto lo va a hacer perfecto. Todo va a ser, entre comillas, todopoderoso. Van a crear, ahora sí que, si teníamos una avalancha de avances tecnológicos, lo que se viene, no, ahí sí se va a quedar en pañales ese programa de los supersónicos. ¿Quién vio los supersónicos? Eso también fue hace muchos años, pero eso ya estaba vislumbrando el futuro. Eso va a ser en pañales, eso va a ser, si ha sido rápido los últimos 20 años de avances, lo que se viene con esto es tratando de buscar la omnipotencia, de todo lo puedo. ¿Y por qué digo que yo les estoy haciendo este análisis? Porque yo quiero ir un poquito más hacia el contexto de lo que probablemente esté pasando detrás de cámaras. La Biblia tiene que tratar de mostrarnos, o tenemos que tratar de preguntarle a Dios qué está pasando detrás de todo esto. Entonces vemos un reino que se iba a levantar previo al del que Mesías viniera, que era el reino lo fundido entre el hierro y el barro, que no se puede fundir del todo, pero va a ser el reino previo a que el Mesías venga. Que el Mesías va a venir cuando ese reino esté, valga la redundancia, reinando. Y Él va a venir a atacar eso y va a pulverizar todo y va a poner su reino finalmente. Que hay atributos de Dios y que hay consecuencias por el pecado que el hombre quiere quitar del medio, ignorando a Dios y por sus medios. Desafiando a Dios literalmente, lo están desafiando. Y yo le quiero mostrar la historia cuando la humanidad desafía a Dios. Pregunta para 5 puntos. ¿Cuál es la historia en la Biblia más clara donde la humanidad se puso de acuerdo para desafiar a Dios e ignorarlo para ellos tener el control de todo? ¿Cuándo fue? La Torre de Babel. Y si yo le leo, vamos a leer en este momento la Torre de Babel y dígame si no es exactamente lo que está pasando hoy. Miren, vamos a Génesis 11 y vamos a leer la famosa historia de la Torre de Babel, que es súper cortica, es muy sencilla de leer, pero para mí cobra hoy el sentido de la vida esta historia. Porque cuando usted lea lo que Dios dijo de la humanidad en ese momento, yo siento que es como si estuviera diciendo lo mismo hoy. Génesis 11. Creo que nunca había sido tan importante esta historia como lo es en este momento, para mí. Yo esta historia la había leído muchas veces y es más, usted seguramente la ha visto en muñequitos, la ha leído, la ha releído, la ha visto en programas. Pero mire, después de lo que acabamos de ver y acabamos de analizar, vamos a leer Génesis 11. Y dígame si no es probablemente lo que está pasando y lo que probablemente esté pensando Dios de todo esto. Dice Génesis 11. En ese entonces, escuche esto, en ese entonces se hablaba un solo idioma en toda la tierra. ¿Cuál va a ser esto? Va a generar esto va a permitir que el ser humano otra vez hable todo un solo idioma, una sola forma, un solo lenguaje. Aquí va a haber un sentido mundial en todo esto. Sigamos.
Al emigrar al oriente, la gente encontró una llanura en la región de Sinar y allí se asentaron. Un día se dirigieron unos a otros. Vamos a hacer ladrillos. Vea lo que empezaron a decir los humanos de ese momento, todas las personas que habían en ese momento. Vamos a hacer ladrillos y a coserlos al fuego. Fue así como usaron ladrillos en vez de piedras y asfalto en vez de mezcla. Luego dijeron, miren lo que dijeron, construyamos una ciudad con una torre que llegue hasta el cielo. De ese modo nos haremos ¿qué? Famosos y que evitaremos ser dispersados por toda la tierra. Pero el Señor bajó para observar la ciudad y la torre que los hombres, estos seres humanos, estaban construyendo. Y mire lo que dijo el Señor para sí mismo. Todos forman un solo pueblo y hablan un solo idioma. Esto es solo el comienzo de sus obras y todo lo que se propongan lo podrán lograr. Dios sabía que lo iban a empezar, iban a buscar que lo que ya hablamos. Dijo Dios, estos se pusieron de acuerdo. Están en un solo sentir. Y donde yo los deje seguir, van a lograr hacer todo lo que se propongan. Y luego dijo, será mejor que bajemos a confundir su idioma para que ya no se entiendan entre ellos mismos. ¿Qué cree que va a hacer el Señor en el clímax de lo que se avecina en la tierra con esto? Va a tener que bajar y poner orden. No dijo ahí, voy a tener que bajar, solo que esta vez iba a ser, no a dispersarlos, a hacer justicia y a consumirlos. Y después dijo, de esta manera el Señor los dispersó desde allí por toda la tierra y por lo tanto dejaron de construir la ciudad. Por eso la ciudad se le llamó Babel, porque fue allí donde el Señor confundió el idioma de toda la gente en la tierra y donde los dispersó por todo el mundo. Desde ese entonces hasta ahora, los idiomas siempre han sido, y toda la forma de hacer las cosas siempre han sido divididas, dispersas, no han sido igualitarias para toda la humanidad. Con esto se avecina tratar de buscarla, que todo sea uno. Y ahí es cuando la globalización va a tener su estocada final, que es tratar de que tengamos una sola forma de hacer las cosas, una forma de economía nada más, una forma de gobierno, una forma de vida. ¿Qué es el problema de tener una forma de todo? ¿Ese es el problema en sí? No, porque cuando el Mesías venga, Él va a hacer que todo sea una sola forma también. El problema es que la primera forma que le estoy hablando es ignorando a Dios, diciendo, nosotros como humanos no necesitamos ningún Dios, lo podemos hacer solos. La otra forma es, Dios va a poner orden, Dios va a ser un solo gobierno, Dios va a ser solo una ley, Dios va a gobernarnos bajo su Torá, Dios vamos a ser solo los que estemos rendidos a su voluntad, pero donde Él es el rey. Es lo mismo, pero lo que cambia es, en el primero la humanidad lo quiere hacer sin Dios, en el segundo se hace con Dios y punto. Entonces, estamos desafiando a Dios con todas las de la ley. Es la época donde la estamos desafiando más. Y es que nos quedamos simplemente en que lo estamos desafiando porque vemos más libertinaje sexual en la tierra, más gente, y todo eso tiene que ver claramente. Pero esto se viene con todo aún peor, porque vamos a tratar de ser omnipresentes, omniscientes y omnipotentes sin necesitar de Dios. Y vamos a tratar de que seamos casi seres inmortales y sin enfermedades, sin necesidad de reconciliarnos con Dios, sin necesidad de arrepentirnos, haciendo nuestra voluntad y no la suya. ¿Sabe qué es lo que a mí me pone más triste? Que hoy en día personas ya creyentes están desafiando a Dios y dicen ser creyentes. Y le voy a poner 2 ejemplos sencillos. Con el avance de la ciencia y con el avance de todo esto, hay gente que aún diciendo que cree en Dios, se atreve a utilizar la ciencia y la tecnología para elegir el sexo de su próximo hijo. Ojo, estoy hablando de parejas ya casadas,
que dicen creer en Dios, pero ellos se atreven a pagar para que ellos decidan qué sexo quieren, si quieren un niño o una niña, su próximo hijo. Pregunta, ¿no es eso desafiar a Dios? ¿Le pertenece al hombre y a una pareja decir el sexo si quiere hombre o mujer? ¿La próxima si estén casados? Estamos desafiando a Dios, porque de ninguna manera se puede hacer eso. Dios es el que dice quién está mandando no. Pero estamos usando las herramientas de ciencia y tecnológicas, incluso el dinero, para nosotros decir, más bien, hacer nuestra voluntad. Ejemplo, si a mí me salen 3 niñas seguidas y yo digo, no, yo ya, pues yo que me voy a esperar otras 3 para que me salga el séptimo un niño. Más bien hagamos esto más corto. Voy y pago y le digo, oiga, el que sabe y el que entiende, cuadren mi esperma y el de mi esposa, hagan lo que tengan de hacer porque yo quiero que mi próximo hijo no sea una niña, sea un niño. Pregunta, ¿esa no es hacer mi voluntad? Tratar de generar mi capricho, ¿no es de Dios esa decisión? Estamos desafiándolo diciendo incluso que somos creyentes. Porque esto que les digo lo hacen gente que dice que creen en Dios de la Biblia. No hacen otras personas también que, oiga, no, yo ya como que tengo mucha plata o no, yo tengo que dejar un heredero, pero para que no le van a quitar mi fortuna en el futuro, yo no me voy a casar con alguien, más bien alquilo un vientre, pago, yo pongo la esperma, me dan el niño, ya pagué, gracias, me llevo mi hijo y yo no necesito una familia, ni una esposa, ni nada. Es mi hijo, ya este es mi heredero y no tengo peligro. Desafiando a Dios. Quieren tener hijos sin pasar por el matrimonio. ¿Eso no es desafiar a Dios? Entonces nos quedamos simplemente criticando a los que están con su cuerpo haciendo libertinaje sexual, pero se nos está olvidando todo esto que estoy diciendo. Ahora, que lo haga gente que dice que no conoce a Dios, vaya y venga, pero que lo haga gente que dice conocer al Dios de la Biblia, eso es vergonzoso. ¿Sabe cuándo vienen las consecuencias? No de inmediato, eso viene a futuro. Yo no me imagino la cara de Dios cuando, si en la antigüedad le hubieran dicho, oiga Señor, déjeme, yo elijo si usted me manda un niño o una niña, es que yo quiero elegir. No era Dios el que decía, yo te enviaré un varón para X o Y, o yo te enviaré una mujer para X o Y. Porque es que cada nacimiento tiene un plan, un propósito. Eso no es elección nuestra, porque es que yo ya me llené de niñas. No, yo necesito un niño. Usted no necesita nada, usted necesita hacer la voluntad de Dios. Y si Dios no le manda niñas o niños, y si no le da hijos, ¿qué? ¿No era el Dios de la Biblia el que decía, yo puedo quitarte la esterilidad si quiero darte un hijo y si no, no? No es esa, no teníamos, si quería, ellos qué tenían que hacer para tener un hijo si era estéril, rogar a Dios. Y en algunas ocasiones Dios dijo, ok, te voy a dar un hijo. Y en un segundo les quitaba la esterilidad, ¿o no? Pero no, hoy estamos usando la ciencia y la tecnología y le echamos la culpa a la ciencia y la tecnología. No, no es ellos los culpables somos nosotros de cómo la usamos. Entonces yo veo y cada día digo, oiga, estamos desafiando a Dios cada día más. Y la paciencia de Él se está, ¿qué? Agotando. Él es lento para la ira y grande en amor, pero eso no quiere decir que un día Él no va a hacer justicia. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Y más bien cierro con esto que me parece muy importante. ¿Qué cree usted que estos humanoides que ya estamos creando jamás van a poder imitar o replicar de lo que Dios sí creó en nosotros? ¿Qué? Bueno, son varias cosas, pero una de las más grandes que jamás va a poder imitar el hombre o el ser humano que está desafiando a Dios, ¿qué no van a poder imitar a través de los humanoides? El amor. Esa es una de las más, la fe. El mismo humanoide lo dijo, ¿no? No, esto no voy a poderlo tener. Es que no lo van a poder tener. Los dones espirituales jamás los van a poder tener. La sabiduría que baja del cielo jamás. Un humanoide va a poderse saber la Biblia toda, rápido. Ya se la sabe porque ya existe, escrita. Entonces ya la tiene en la mente. Jamás la va a poder interpretar. No la va a poder analizar. Lo mismo, por eso Dios preservó el amor
como lo que nos va a sostener hasta el fin. Quiero mostrarle esto antes de terminar del amor, para que usted se dé cuenta. Juan capítulo 13, Evangelio de Juan capítulo 13, versículo 34. Juan capítulo 13, versículo 34. Quiero mostrarle unos pasajes para terminar, unos últimos. Juan capítulo 13, versículo 34. ¿Se acuerda lo que dijo el Señor? ¿Cuál fue el último mandamiento que nos dejó Él antes de abandonar la tierra nuevamente y ascender al cielo, a su trono? El Señor le dijo, este mandamiento nuevo les doy. ¿Cuál era el mandamiento? Que se amen los unos a los otros. Así como yo los he amado, también ustedes deben amarse los unos a los otros. Y escuche esto, porque esto es profético, esto era para el futuro, para esta época, para esto que se avecina. De este modo todos sabrán que son mis discípulos si se aman los unos a los otros. Lo único que nos va a diferenciar de estas cosas es que es el amor que Él dejó en nosotros y que nos amamos los unos a los otros. Créame que Él está hablando del futuro. Miren lo que dice en otra parte. Mateo, devuélvase así a Mateo ahí atrásito, 2, 3 libros atrás. Mateo capítulo 22, versículo 36. Mateo capítulo 22, versículo 36. Le preguntaron al maestro, maestro, ¿cuál es el mandamiento más importante de toda la ley, de la Torá? ¿Qué dijo el Señor? Ama. ¿Con qué arranca? Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todo tu ser y con toda tu mente, le respondió el Mesías, Yeshua, Jesús. Este es el primero y el más importante de los mandamientos. El segundo se parece a este. Ama a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la Torá, la ley y los profetas. Todo depende ¿de qué? De amar a Dios y de amar al prójimo. Ama, dijo, este es el mandamiento más importante, es el que nos va a mantener hasta el final, el que nos va a hacer diferentes a todo lo que se avecina, el que va a hacer que seamos reconocidos como realmente sus discípulos. Mire lo que dice otro, me quedan dos nomás chiquiticos. Primera de Juan 3:14, no Juan, sino Primera de Juan, libro de Primera de Juan 3:14. Primera de Juan, es un libro chiquitico más adelante. 3:14, mire lo que dijo Juan. Mire lo que dijo tan impresionante Juan, porque esto tiene que ver mucho con lo que está pasando y lo va a pasar. Nosotros sabemos que hemos pasado de la muerte a la vida porque amamos a nuestros hermanos. Eso es lo único que nos va a diferenciar de lo que se avecina. Eso es lo único que nos va a sostener como hijos de Dios hasta el final, que nos amamos los unos a los otros. Eso es lo que demuestra que hemos pasado de muerte a vida. Y cierro con Primera de Pedro, capítulo 1, allá atrásito, uno o dos libros atrás. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 8. Capítulo 1. Oh, no, no es. Espérenme un segundo. No, donde dice... perdón, es capítulo 4. Ya estaba leyendo mal, qué pena. Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 8. Dice... Sobre todo, ámense los unos a los otros profundamente. ¿Por qué qué?
El amor cubre multitud de pecados. Esto es lo que nos va a sostener hasta el final. Pero no es el amor del mundo que te dice haz lo que quieras y no pasa nada. Es el amor de Dios que se basa en sus mandamientos. Por eso el Señor dijo, el que me ama obedecerá mis mandamientos. ¿O no? Ese es el amor del Padre. Por eso la ley de Dios es el amor del Padre para nosotros. Su gracia nos abrió la puerta. Su camino es su Torá, su instrucción, su ley. La puerta se abrió por la gracia del Mesías y por nuestra fe en Él. Ahora caminemos en su ley, en su palabra, que esa es la que le enseñamos acá.